Como los habituales del canal ya sabéis, de vez en cuando me gusta trastear con dispositivos para emular. De hecho, es lo que vengo haciendo en las últimas semanas. Pero sí es verdad que hace algún tiempo que no traía ninguna consola portátil. Pues bien, en el vídeo de hoy tenemos la review y prueba de la Miyo Mini Plus. Una consolita portátil con aspecto de Game Boy que da bastante guerra. En primer lugar veremos dónde podemos localizar esta consola y el precio que tiene a día de hoy. En segundo lugar haremos el desencajado o unboxing de rigor. En tercer lugar haremos la prueba básica de cómo funciona esta consola con el sistema que incorpora. Y por último instalaremos un custom firmware para ver hasta dónde podemos llevarla. ¿Merecerá la pena? No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta consolita Miyo Mini Plus la podemos localizar en AliExpress a un precio que puede rondar los 65 euros. Evidentemente dependerá un poquito de la tienda donde lo miréis. Suele haber varias opciones de colores así como de tarjeta que incorpora, por lo que dependiendo del combo que elijáis el precio cambiará ligeramente. En mi caso he seleccionado la opción con funda y tarjeta de 32 GB. Por supuesto, os dejaré enlace de afiliado en el comentario fijado y en la descripción, por si tras ver el vídeo os interesa la compra y así apoyáis al canal con una comisión simbólica sin tener que gastar un solo céntimo de más. En cuanto a sus características, tendremos una CPU brazo a 1,2 GHz. Bueno, echaba de menos estos gazapos de Google Translate. Por lógica aplastante, se entiende que estaba hablando de una CPU basado en ARM de doble núcleo a 1.2 GHz. Tiene como memoria principal 128 MB, pantalla IPS de 3 pulgadas y media y un sistema operativo de funcionamiento bajo Linux. En cuanto a su tamaño y peso, estamos hablando de una consolita de 108 x 78,5 x 22,3 milímetros, con un peso de tan solo 162 gramos. Sobre el papel se supone que la batería dura entre 7 y 8 horas, aunque esto como siempre es un poco relativo dependiendo del brillo de pantalla, volumen e incluso de la consola que emuléis. Y como memoria secundaria permite tarjetas microSD de hasta 128 GB. En cuanto al abanico de plataformas soportadas, se supone que soporta juegos que van desde consolas de 8 bits, pasando por portátiles, MAME, Neo Geo e incluso PlayStation o Dreamcast. Bueno, esto suena un poquito a humo, la verdad. De todas formas, luego lo veremos. Pasamos a la sección de desencajado, intentando hacerla lo más breve posible. Lo primero a destacar es la funda protectora, que es de cierta dureza y que nos permite tener la consola debidamente protegida, un elemento casi indispensable. Otro dato a destacar es la caja donde viene la consola, que es bastante dura, lo que nos va a garantizar que llegue de una pieza. Si la abrimos y sacamos todos los elementos que tiene en su interior, lo que tendremos será, lo primero, un manual tipo acordeón en dos idiomas. Por una cara tendremos inglés de Yorkshire y por otro lado tendremos chino de Beijing. Dicho manual, como suele ser habitual, nos explica lo básico del manejo y funcionamiento de esta consola, desde los componentes hasta el uso de las principales funciones. Lo siguiente que tendremos será un protector de pantalla, algo muy de agradecer ya que, como veremos, la pantalla de esta consola está bastante expuesta a arañazos o daños. Por lo tanto, estamos ante un obligado muy a tener en cuenta. El tercer elemento es un cable de USB a USB-C para la carga del dispositivo, quizás para mi gusto excesivamente corto, de unos 10 centímetros. Y como último accesorio previo a la consola en sí, un adaptador de micro USB a USB, para poder conectar la tarjeta de memoria si así lo deseamos a un PC y de ese modo poder realizar transferencia de archivos. Ahora vamos a ver la consolita, que es lo que realmente importa. Tiene un aspecto que hace recordar mucho a la famosa Game Boy, pero en este caso tiene un tamaño algo más compacto. Sin embargo, su pantalla de 3 pulgadas y media es enorme en comparación con el tamaño de la consola. Tendremos un botón de menú que funcionará como hotkey para salir de los juegos y para entrar en opciones del sistema, botones clásicos A, B, X e Y, así como una cruceta y los botones Select y Start. Como norma general, decir que se sienten bastante bien al tacto. También tendremos en una esquina la salida del altavoz de la consola. En la parte superior tendremos el botón de encendido, en un lateral los botones para aumentar o disminuir el volumen y por la parte inferior tendremos en primer lugar el conector jack para unos auriculares, la ranura para la tarjeta microSD con el sistema y una entrada USB-C para la carga de la consola. Por la parte trasera veremos los botones L1, L2 y R1, R2 para que tenga completa funcionalidad, por ejemplo con juegos de PlayStation. La posición parece bastante cómoda, aunque sí es posible que nos confundamos al pulsarlos.
Por último, si quitamos la tapita de su parte trasera, podemos ver la batería que promete esa autonomía de 7 u 8 horas. Algo que recomiendo hacer, bueno, más bien es obligatorio hacer, es realizar una copia de seguridad de la tarjeta que incorpora esta consolita, ya que el fabricante es de dudosa procedencia y tenéis muchísimas posibilidades de tener pues un bloqueo de la tarjeta y que deje de funcionar de repente. Mi recomendación sería hacer una copia de seguridad utilizando para ello, por ejemplo, el vídeo que os dejo en anotaciones arriba, donde hacemos la copia de seguridad de cualquier sistema de emulación, pero aparte de esto, yo extraería de la tarjeta las ROMs por si las necesitamos utilizar más adelante. A modo de resumen, arrancaríamos nuestro software para creación de imágenes y guardaremos la imagen de la tarjeta donde más nos convenga. En unos minutos tendremos ese backup hecho y podremos respirar tranquilos. Si arrancamos el sistema con la tarjeta que nos incluye, podremos ver un buen número de consolas soportadas, desde consolas de 8 bits como Family Computer o Master System, pasando por portátiles como Game Boy, WonderSwan o Neo Geo Pocket, llegando a 16 bits como Super Family Computer o Mega Drive, y acabando con arcades o Neo Geo, con mención especial a PlayStation como consola máxima que emulamos en esta portátil. Por último, también aparecerán plataformas como Pico Drive o SMS Plus, aunque son plataformas redundantes que en este caso repiten las consolas Mega Drive y Master System. En total, esta tarjeta que nos incluye tiene un total de 12.397 juegos, si quitamos, como hemos comentado, las plataformas redundantes. El sistema de juegos que usa este MiYo Mini Plus es básicamente RetroArch con un interfaz personalizado. De hecho, podremos entrar en la representación de plataformas según los emuladores de RetroArch, en lugar de la clasificación de consolas si así lo deseamos. Así, probando a voleo un título al azar, no sé, en este caso de Mega Drive con un beat'em up que nunca había visto antes, vemos que se juega de muerte y podemos comprobar cómo al pulsar sobre el botón de menú se despliegan varias opciones para grabar o cargar partidas, pero sin duda lo más interesante es que tiene opción de NetPlay si lo deseamos. Eso sí, hay que tener en cuenta que la configuración del NetPlay es algo compleja, ya que ambos extremos necesitan tener la misma versión de RetroArch y la misma ROM. Haciendo una prueba general de todas las consolas, vemos que todas las plataformas o consolas funcionan sin problema alguno. Nada de ralentizaciones, problemas de sonido o lag que nos fastidie la experiencia de poder jugar a nuestros juegos retro favoritos. Una selección muy correcta de juegos, aunque nos toparemos con juegos en idiomas ilegibles que en la práctica no nos servirán. Uno de los detallazos que tendremos, que parecerá una tontería pero le da un toque que suma bastantes puntos, es el tema de marcos en las consolas portátiles. No es gran cosa, pero el detalle de un pequeño logo de la consola en la parte inferior o el marco de la entrañable Game Boy hacen que la similitud con la consola original aumente bastante, salvando las distancias, por supuesto. Por último, el punto culmen de las pruebas que acaba de la mano de PlayStation, donde podremos comprobar que es una consola que funciona perfectamente a pesar de estar en el límite de lo que se supone que puede emular esta consola. Básicamente, cumple con lo que dice. ¿Sería eso todo? Pues no, ya que este tipo de consolitas suele permitir la instalación de custom firmwares, o más bien sistemas operativos o interfaces desarrollados por la comunidad. Si visitáis la página rghandhelds.com, una página referente absolutísimo para la mejora de los sistemas de nuestras portátiles chinosas, podremos localizar el custom firmware de nuestra MiYo Mini Plus, también llamado Kokiri. Al pulsar sobre descargar se nos dirige a una página de GitHub donde podremos descargar dicho sistema, actualmente en la versión 1.3. La instalación de este sistema es tremendamente sencilla, bastará con descomprimir lo que hemos descargado en la raíz de una microSD. Nada más. Una vez hecho esto, volcaríamos las ROMs, pudiendo ahora añadir sistemas que no estaban originalmente contemplados. Tras un primer arranque de configuración tendremos nuestro sistema alternativo operativo. No solo ha cambiado la interfaz, en el que podremos cambiar, por ejemplo, el tema que se usa para representar el sistema, sino también las consolas que tenemos disponibles, ya que además de lo que ya teníamos, tendremos opción de ejecutar microordenadores como ZX Spectrum, Commodore 64 o Amiga 500, que es cierto que para echarlos a andar pueden darnos algún quebradero de cabeza, especialmente para el tema de configuración de controles. También tendremos la opción de jugar a títulos de MS2 o SCUMVM, ganando muchísimos enteros con la inclusión de estas posibilidades. Pero no solo ampliamos posibilidades en cuanto a emulación de ordenadores se refiere, sino que tendremos más consolas disponibles.
consolas como la portátil Lynx, Game Gear o Sega CD, con mención de honor a las Game & Watch, las consolas portátiles más retro que te podías echar a la cara y que eran deseo y envidia de tus amigos. Una mejora la de este custom firmware que sin duda es obligado si te compras esta portátil. Conclusiones, pues una consola portátil muy completa, con capacidad de emular prácticamente todo lo que considero retro, hasta PlayStation 1. Si hubiese emulado Nintendo 64 habría sido ya redondo, pero entiendo que eso queda un poco lejos de lo que este hardware puede mover. Su gran pantalla, en relación con su tamaño total, la calidad de sus controles y la variedad de consolas emulables, especialmente si usamos el custom firmware, hacen de ella una muy buena candidata para formar parte del arsenal de cualquier retrolover. Además, estos chinos son muy listos y saben tocar la patata gracias a la semejanza que tiene esta portátil con la Game Boy. El tema del precio lo veo un pelín elevado, eso sí, aunque no lo veo descabellado dado lo que ofrece. Pero como siempre digo en este tipo de vídeos, os digo lo que hay y vosotros decidís. Espero que esta review te haya gustado, en ese caso deja un me gusta y comparte para ayudar al canal, comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!